La tarifa debe responder a cubrirnos algunos elementos de costo. El principal, pues lógicamente, es la generación, el precio de la generación. Luego, también estamos hablando de los sobrecostos por fallas en las plantas. O sea, si por ejemplo una planta falla, su reemplazo de alguna manera no puede ser más caro y por consecuencia vamos a tener ese costo, se tiene que cubrir también. También, lógicamente, como estamos transmitiendo energía de un punto a otro, pues tenemos, lógicamente, pérdidas en el sistema de transmisión como en el sistema de distribución. Estas pérdidas también se deben incluir dentro de nuestros costos y deben ser, obviamente, cubiertas por las tarifas. También otros servicios complementarios, por ejemplo, mantenimiento. Si hay un mantenimiento correctivo, el costo de ese mantenimiento también se incluye dentro de los costos y debe ser cubierto por la tarifa eléctrica. Obviamente incluimos también el peaje en las líneas de transmisión y distribución para llevar la energía a los puntos donde se requiera. Esto, pues, lógicamente, nos va a requerir, pues, un costo adicional. Aparte de eso, pues otros costos como impuestos, impuestos al valor agregado, tasas, etcétera, que se van incorporando. Aquí pues he mencionado que cualquier costo, cualquier gasto que se tenga en el sistema eléctrico, de alguna manera, todo eso va dentro del, digamos, dentro de la tarifa y por consecuencia va a ser, la tarifa debe cubrirlo y lo pagamos todos los usuarios. Y lógicamente, pues como es un negocio, también tenemos que incluir que la tarifa nos cubra la ganancia de los distribuidores o de las comercializadoras. Si esto lo vemos a nivel gráfico, podemos encontrar que un 74% de la generación, para el caso concreto del sistema de Guatemala, básicamente va a ser por generación, pero tenemos otros gastos como las pérdidas, como hablamos de el sistema de distribución y transporte, el costo propiamente del transporte, lo que cobran por transmitir la energía de un punto a otro, y el costo de distribuirla. Entonces, estos elementos que tenemos acá son elementos que deben estar cubiertos por la tarifa. Si la tarifa no cubre estos elementos, entonces va a ser una mala tarifa, porque al final no va a cubrir los costos, que es lo que en primer término se requiere. Bueno, ya con esto podemos ir hablando un poco, dejando ya la parte de introducción de los costos. Vamos a hablar de los componentes de la factura eléctrica. Aquí pues que he querido agregar un elemento que se llama factor de carga, que básicamente lo que nos va a determinar es qué capacidad de la capacidad instalada se está instalando en una planta, se está usando en una planta. Ese valor, pues básicamente es una relación entre la energía respecto a la demanda o a la potencia instalada por unidad de tiempo. Dicho de otra manera, eso me va a decir si mi factor es 0.60, quiere decir que estoy usando mi instalación en 60%. Ahora, si estoy usándola en 80%, pues de igual manera, estoy, digamos, usando mejor mis recursos. Ahora, si tengo, por ejemplo, un factor de carga de 20%, pues vamos a encontrarnos que es un caso en el cual estoy usando muy poca mi instalación. Y como digo, entonces, en términos generales, esto los podemos sacar por día, por mes o por año para poder tener una idea. Lo importante acá es que este factor de carga, mientras más se acerque a 100, nos va a dar alguna idea. Nos va a decir primero que todo que mientras más se acerque a 100, el equipo se está utilizando más horas al día, al mes o al año. Si, por ejemplo, también encontramos que ese factor de carga es mayor de 60% o es más cercano a 100 también, como mencionamos, significa que va a contribuir más al pico de todo el sistema. Es decir, que yo puedo, en una empresa, en una planta, yo tengo mi comportamiento de la demanda, tengo mis horas de bajo consumo y mis horas de alto consumo. Pero eso no necesariamente va a coincidir con la demanda de todo el sistema. Sin embargo, si el factor de carga de mi planta es más cercano a 100, significa que va a ser más coincidente con
el factor de carga de todo el sistema. Entonces, ya con esta aclaración vamos a poder hablar de qué cargos tiene la tarifa eléctrica, o sea, o qué componentes tiene la tarifa eléctrica. Primero que todo, vamos a hablar de cargos del consumidor. Estos son cargos que existen por la sola presencia de que el consumidor está registrado en un sistema de suministro de energía. Por decirles algo, los gastos de administrativos, los gastos de tener almacenado a ese consumidor en una base de datos, los gastos de contrato, etcétera, etcétera, son gastos que son acreditables propiamente al consumidor y son gastos de alguna manera fijos, porque si el consumidor consume 100 kilovatios al mes o consume 10,000 kilovatios al mes, básicamente el costo va a ser casi el mismo. Aquí también en algunos aspectos también se incluyen los equipos de medición. Si tengo una medición, pongo un medidor o un contador a un usuario, pues ese contador, ese costo se va a reflejar en esta parte. Luego podemos hablar de un segundo componente, un segundo cargo de la tarifa, que es la energía. La energía, pues obviamente estamos hablando de los kilovatios hora que estamos consumiendo y esta energía pues puede tener varios precios en función de sus horarios y por ejemplo podemos decir que el precio de la mañana va a ser diferente al costo de la noche y va a ser diferente si yo consumo en cierta manera generación más cara, pues obviamente ese costo de energía va a ser más caro. El otro componente es la potencia y aquí consideramos dos elementos. Uno que se llama la demanda contratada y otro que se llama la demanda firme. Voy a empezar por esta última. La demanda firme pues va a ser la demanda que registra nuestro medidor. Si yo tengo una planta y en el mes, por ejemplo, de agosto se registró una potencia de 150 kilovatios, entonces esa va a ser la demanda registrada. Mientras que la demanda contratada es una demanda preestablecida al consumo. Es decir, que yo puedo decir, bueno, mire, yo quiero hacer una nueva instalación. Esta instalación presumo que va a consumir 200 kilovatios al mes de potencia. Entonces, eso significa, es un compromiso que estoy diciendo que por lo menos voy a consumir eso. Entonces, no necesariamente lo voy a consumir, pero la idea es que entonces la demanda registrada o la demanda real de alguna manera coincida con la demanda contratada. Ese es al menos un ideal. Pero en términos entonces un poquito más desglosando un poquito más la tarifa eléctrica, vamos a decir entonces que vamos a tener entonces dos cargos de potencia. Uno que se refiere a la demanda que realmente registramos o que recibimos y la otra, la demanda contratada que corresponde al valor estimado, digamos, dentro de nuestra instalación. Aparte de eso, pues también dentro de los cargos de la tarifa eléctrica también encontramos otros aspectos que son impuestos. En el caso de Guatemala, pues tenemos una tasa municipal que está destinada a cubrir el alumbrado público, que esto lo proporciona la municipalidad, pero también podemos hablar de penalizaciones por condiciones anómalas, como podría ser un bajo factor de potencia, por decirles algo, o bien cargos por mora si no pago la factura cuando debería pagarla. Entonces, estos son componentes que sí existen dentro de la tarifa eléctrica a nivel general, sea aquí en Estados Unidos o donde sea. Entonces, ¿qué
También vamos a encontrar cargos por demanda contratada, que como lo dije es la demanda que nosotros requerimos, que estimamos que vamos a tener. Y esto pues básicamente nos incluye cuántos kilovatios tenemos contratados, el precio de esos kilovatios y el costo total, que también como dije va a ser el producto de los kilovatios por el precio. Aparte de eso, dentro de la factura, como mencioné, vamos a encontrar penalizaciones. Usualmente estamos hablando de penalizaciones por bajo factor de potencia, penalizaciones por no cumplir la potencia contratada. Es decir, que si por ejemplo yo firmé un contrato donde decía que iba a tener 200 kilovatios al mes de potencia contratada y solo tuve 50 o 150, entonces voy a tener que pagar una penalización. Y cualquier otro tipo de penalizaciones que puedan existir. Aquí puse, por ejemplo, el nivel de armónicas en la red. Este es un elemento que actualmente no se cobra, pero que eventualmente pues podría cobrarse. Lógicamente también está la parte de impuestos, lo que es el impuesto al valor agregado, y también otros gravámenes como podría ser tasa municipal, etcétera. Bueno, ya con esto los componentes, aquí pues quiero mostrarles una factura. No está muy clara la imagen, pero la idea es tomarla. Tenemos, como les dije, el nombre, la dirección, el municipio, los datos generales, y luego tenemos un historial de consumo, que esto no es necesario dentro de la tarifa, pero que da mayor ilustración de cómo nos hemos comportado. Acá, por ejemplo, una tarifa de un consumidor nuevo, que empezó a trabajar en el mes de marzo, y que ya en el mes de abril y mayo ya tuvo pues mayor consumo. Esto pues como digo es puramente ilustrativo, no tiene nada que ver con la tarifa como tal. Luego pues los datos de la factura, número de factura, fecha de emisión, el medidor, el contador correlativo, la tarifa, en este caso tenemos una tarifa a baja tensión con demanda máxima fuera de punta, o sea, estamos hablando de una tarifa que cobra energía, cobra potencia, pero que no, esa potencia no coincide mucho con el pico del sistema, la fecha y los datos de lectura que tenemos acá. Después tenemos el detalle de cargos, que como ya hablamos, el cargo fijo del cliente, los costos por energía, el precio unitario, la cantidad de consumo y el total, esto tanto para energía, potencia máxima, potencia contratada. Aquí, por ejemplo, en esto de potencia máxima y potencia contratada, podemos hablar que la potencia realmente que tuvimos ese mes fue medida de 112, pero nosotros habíamos contratado una de 160. Entonces, obviamente, vamos a tener una penalización por no haber cumplido esa potencia. Bueno, ya con esto hemos hablado en primer término de lo que es los costos de energía en un sistema, que esos costos de energía de alguna manera la tarifa debe cubrirlos. Hemos hablado de cuáles son los componentes de esa tarifa, que hemos hablado de energía, hemos hablado de potencia contratada y potencia registrada o potencia firme, como lo queramos llamar. Y esos son costos que nos vienen a la factura. La idea ahora es cómo podemos reducir esa factura a nivel mensual, cómo podemos ser más eficientes. Porque aquí obviamente la eficiencia se trata de seguir consumiendo, no se trata de no consumir. Entonces vamos a hablar de varias estrategias para poder reducir la factura eléctrica. La primera estrategia se refiere a lo que es el diseño y la instalación eléctrica eficiente. Es decir, que tenemos que tratar que cuando se hace el diseño de nuestra planta, en nuestro centro comercial o en nuestro edificio, el diseño que se haga sea realmente lo que se necesita. Yo me he encontrado, por ejemplo, con un caso, un centro comercial bastante grande en el cual se hizo el diseño y cuando se instaló el equipo resultó que la potencia era menos de la mitad de lo que se había estimado. En ese caso era un mal diseño. Entonces, realmente tenemos que tratar de que el diseño sea representativo para lo que queremos hacer, que sea un buen diseño. Es una primera recomendación. La otra recomendación es que el diseño ya incluya medidas de eficiencia energética. Es decir, que es más fácil y más barato pensar desde cuando se está haciendo el proyecto, desde que se está pensando en la instalación, incluir medidas de eficiencia energética. Si, por ejemplo, estoy hablando de un edificio, pues básicamente pensar con sensores de
de presencia, que se apaguen o se enciendan en función del volumen de gente. Si estamos hablando de sistemas de refrigeración, pues instalar equipos de alguna manera, por ejemplo, que nos logren monitorizar bien los valores de presión y de temperatura en un sistema de refrigeración, por ejemplo, porque eso nos va a ahorrar. Pero esas medidas podemos empezar a hacerlas desde que se está en la parte de diseño. La otra parte que debe hacer es hacer, obviamente, buenas prácticas de ingeniería. Y esto lo llamo como seguir normas. Aquí sabemos lo difícil que es en nuestro medio a veces seguir las normas. Muchas veces las normas las seguimos por obligación, pero en términos generales, las normas debemos verlas no como obligación, sino como un elemento que nos va a garantizar que lo que estamos haciendo va a funcionar. Esto, como digo, de alguna manera, mucha gente a veces por economía trata de no seguir las normas, pero al final va a ser más caro. Entonces, para poder tener una reducción en la factura, pues también es importante hacer las cosas como Dios manda, y una de esas es siguiendo las normas. Otro aspecto muy importante también es tomar en cuenta la calidad de energía, lo que se llama en inglés el power quality. Esto nos ayuda, digamos, para evitar penalizaciones. Por ejemplo, como le digo, si tengo penalización por bajo factor de potencia, pues entonces dentro del diseño, de alguna manera considerar que voy a tener necesidad de un banco de capacitores. Que si mi diseño va a incluir equipo con muchas armónicas, pues de alguna manera entonces poner filtros de armónicas. O bien, de alguna forma, poner protectores de picos, de sobrevoltajes dentro de la instalación. Entonces, todos estos elementos básicamente conforman lo que sería un diseño eficiente. Entonces, debo hacerlo desde un principio. Obviamente lo puedo hacer cuando ya la instalación está hecha, pero va a ser mejor si lo hago desde el punto cuando estoy planeando la instalación. Y la otra cosa que es muy importante es verificar que la instalación funcione de acuerdo a las expectativas. Esto es lo que se llama en inglés commissioning o puesta en marcha. ¿Qué significa esto? Pues significa que una instalación en el diseño puede tener muchos elementos. Me encontré con una instalación donde tenían un sistema de aire acondicionado súper moderno, pero realmente el problema era que lo tenía y todo, pero no estaba configurado. Es decir, que no basta solo con tener las cosas, sino hay que también asegurarnos de que las cosas están funcionando como deben de funcionar. Entonces, todos estos elementos que hemos hablado acá, como digo, constituyen una estrategia que nos va a ahorrar plata si la seguimos, y nos va a ahorrar plata desde un principio, desde que estamos en la parte de diseño. La siguiente estrategia para reducir la factura es también evaluar al proveedor de energía. Es decir, en sistemas actuales podemos encontrar en algunos países, en otros no, las opciones de que podemos comprarle la energía a una empresa o a otra. Entonces, aquí es muy importante tomar en cuenta estos aspectos. Primero que todo, tenemos que ver qué tipo de mercado o qué tipo de opciones tenemos. Aquí, pues, básicamente podemos tener dos mercados en el caso de Guatemala y en unos países de Centroamérica. Es estar entre un mercado regulado o estar en un mercado mayorista o un mercado libre. El mercado regulado básicamente son tarifas fijas. Otra de las estrategias que podemos utilizar para reducir la factura es evaluar a nuestro proveedor que nos da la energía. Y aquí en este caso, pues básicamente podemos hablar de un mercado regulado, un mercado mayorista. En algunos países no existe, solo existe el mercado regulado, pues ahí no tenemos muchas opciones, lógicamente. La otra parte, como digo también, esto mismo enlazado con lo que es el mercado, hay empresas, hay mercados donde tenemos distribuidoras que nos venden energía y hay comercializadoras. La diferencia es que la comercializadora va a ser más flexible. ¿Por qué? Porque, digamos, usualmente una distribuidora atiende, que dijera yo, 1 millón de clientes, mientras que la comercializadora va a atender a 50 clientes. Entonces, obviamente,
el servicio va a ser mejor, más rápido, más personalizado con la comercializadora. Luego, siguiendo con esta evaluación del proveedor, es importante el contrato, es decir, tomar en cuenta las cláusulas incluidas dentro del contrato de servicio que todos firmamos a la hora de requerir el servicio. Uno de los elementos que debemos de fijarnos es la duración del contrato. Muchos contratos son indefinidos y otros son a plazo fijo. Entonces aquí pues realmente tenemos que evaluar, dadas las condiciones, si nos conviene más tener un contrato a plazo fijo o bien indefinido. Eso es importante de medir. El otro aspecto también es el valor de la demanda contratada. Es decir, como digo, del diseño, de las estrategias de diseño que vimos, tenemos que tener una demanda contratada realista. Y aquí en este caso, pues es donde de alguna manera tenemos que reforzarlo. ¿Por qué, digamos, es importante? Porque puede ser que yo, en cierta forma, yo tenga una demanda contratada de 200 kilovatios, pero mi demanda real va a ser 100, entonces siempre voy a estar pagando penalización. Entonces es importante decir que mi demanda sea lo más cercana. Entonces, en este caso, si yo estoy con certeza de que mi demanda registrada va a ser cerca de 200, pues entonces yo puedo, el contrato, insistir o aceptar que mi demanda contratada sea 200 kilovatios. Y eso también es importante porque ¿cómo se va actualizando esto? Por decirles algo, en el mercado regulado, para el caso de mi país, la actualización es automática. Si, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, mi demanda contratada son 150 kilovatios, pero por X o Y razón tuve en un mes accidentalmente 200 kilovatios, entonces ese valor me va a prevalecer durante un periodo de 6 meses. Entonces, si yo, como digo, fue una situación eventual, pero quedó registrada, entonces yo voy a tener que seguir pagando esa cantidad durante los 6 meses. Entonces, es muy importante entonces ver no solo el valor de la demanda contratada, sino cómo la empresa distribuidora o comercializadora me va a actualizar esa demanda contratada. Y obviamente pues tenemos que ver los precios que nos están cobrando, los precios de energía, los precios de demanda contratada, los precios de demanda registrada y qué otros cargos pueden existir. Esto siempre dentro del contrato. Aquí no estamos diciendo qué es lo que pasó, sino qué es lo que estamos firmando para poder tener un servicio de energía eléctrica. También dentro del contrato se debe incluir las penalizaciones y cómo se calculan esas penalizaciones. Es decir, por lo general tenemos un bajo factor de potencia, o bien exceder la potencia contratada, o bien no alcanzar la demanda mínima. Entonces, en el contrato es donde se fija cómo se va a cobrar esa penalización. Va a existir una fórmula. Entonces, tenemos que fijarnos en esos aspectos, porque puede ser que eso nos pueda diferenciar, escoger un proveedor a otro proveedor. También es importante lo que es la propiedad de los equipos. ¿De quién son los equipos? Por ejemplo, el banco de transformadores, ¿de quién es? ¿Del cliente o del proveedor? Eso se fija en el contrato. Esto sobre todo es muy importante porque a veces a la hora de los mantenimientos, ¿quién debe cubrir el mantenimiento del banco de transformadores? ¿El cliente o el proveedor? Usualmente es el dueño del equipo. Entonces, ¿quién es el dueño del equipo? Es lo que de alguna manera se debe tomar en cuenta en el contrato y nos va a servir como un elemento para poder evaluar de un proveedor a otro. Y aquí también incluimos el equipo de medición, también de quién es el equipo de medición. Por lo general, los equipos de medición son del proveedor, porque es el que más interesado está en que lo que se consuma se cobra y se cobra bien. Entonces, por lo general, en este caso, son más del proveedor. También en el contrato tenemos que fijarnos la forma de pago, cuándo se debe pagar, si hay un atraso, cuál es el valor de los intereses por mora, etcétera, etcétera. Todo esto está dentro del contrato y entonces todo son elementos que nos sirven para tener argumentos de poder escoger entre un proveedor o otro proveedor de energía. La tercera estrategia se refiere a la demanda contratada. Es decir, que básicamente, con primer término, como hemos hablado en el diseño y luego lo pusimos en el contrato, la demanda contratada
debe de alguna manera ser un valor real a lo que vamos a consumir. Aquí les recomiendo quizás al inicio, si no tienen idea de cuánto puede ser esa demanda contratada, pues hacer una auditoría de carga para ver, eh, tener un estimado más real de cuánto es lo que se va a consumir. Luego, como esta parte de estrategia, digamos así, es que lo conveniente es firmar un contrato hasta que se tiene un valor estable de esa demanda contratada. Como lo digo, en instalaciones nuevas, cuando se empiezan a hacer, que se empiezan a hacer pruebas, etcétera, puede que tenga yo valores muy altos o valores muy bajos. Y entonces, si yo en ese momento fijo de una vez la demanda contratada, puede ser que me quede muy corto o me quede demasiado, digamos, holgado en los valores que considere. Entonces, es muy importante tratar de negociar el contrato para que de alguna manera ya se tenga un valor estable de la demanda contratada. Esto nos va a ahorrar mucha plata. La otra parte relacionada con la demanda contratada es utilizar la medición secundaria. Esto, como digo, nos va a permitir conocer qué valores de carga tienen mis equipos. Yo puedo decir, por ejemplo, el aire acondicionado, cuánto me va a consumir y cómo se va a comportar, las bombas de agua, cómo se van a comportar, cuánto me van a consumir. Entonces, esto es importante, pero esto lo puedo hacer básicamente solo haciéndolo por medio de medición secundaria. El proveedor de la energía, él solo me va a poner un medidor en la cometida principal y ahí nomás. A él no le interesa qué pase en la instalación, a él le interesa lo que pueda cobrar en la cometida. Pero para nosotros sí es importante contar con medición secundaria en puntos estratégicos. Aparte que no solo nos sirve para establecer un valor real de la demanda contratada, sino también nos sirve para poder costear nuestros productos dentro de nuestra planta. El otro aspecto también, como dije, en cierta manera, entonces es tratar de que la demanda contratada sea lo más aproximado a la demanda real. Lo ideal sería que si yo tengo una demanda contratada, una demanda registrada de 150 kilovatios, por ejemplo, la demanda contratada esté más cerca de eso. ¿Por qué? Porque mientras más cerca voy a tener menos probabilidad de penalizaciones. Entonces, si tengo menos penalizaciones, mi factura va a ser más baja. Usualmente la demanda contratada en exceso tiene un precio mucho mayor que la demanda, que el kilovatio normal. Bueno, ya con esta tercera estrategia vamos a hablar de una cuarta estrategia que son los perfiles de carga. Y es analizar el perfil de carga. El perfil de carga pues básicamente no es más que tener el comportamiento de una instalación en un intervalo de tiempo determinado. Y usualmente esto se registra por horas. El perfil pues básicamente lo vamos a poder obtener si tenemos un medidor temporal o fijo. Es decir, que aquí, digamos, yo quiero saber cómo se comporta mi instalación, pues instalo un medidor en la cometida, o si quiero saber cómo se comporta energéticamente un proceso determinado, pues lo pongo en el tablero o en el panel eléctrico de ese proceso para saber cuál es su comportamiento en función del tiempo. Entonces instalo ya sea un medidor fijo para que me monitoree constantemente o bien un medidor temporal solo para propósitos de análisis temporal. En este sentido, se considera que la potencia es lo que en este se está registrando y usualmente se considera oportuno hacerlo en periodos de 15 minutos. Es decir, que si yo voy a instalar, digamos, en un medidor para analizar el comportamiento del perfil de carga de un equipo, pues básicamente entonces usualmente se utiliza, digamos, cada 15 minutos, eso es un periodo conveniente y también coincide con un estándar que se tiene las empresas eléctricas para poder medir el consumo cada 15 minutos. Al final, entonces, con esta medición lo que se trata es tener un perfil típico de carga, es decir, un comportamiento típico de nuestra instalación o la carga de nuestro proceso que estemos monitoreando. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de lo que sería un perfil de carga diaria que va de las 0 horas a las 23:59 horas. Podemos apreciar entonces que en las primeras horas de la madrugada la demanda es baja, por ejemplo hasta las 6 de la mañana, ahí sube un poco
y luego a partir de las 8 y tanto, pues eso se obtiene ya un valor pico que se mantiene cercano a mediodía, luego baja un poco, se mantiene en la tarde y luego vemos otro pico alrededor de las 5 de la tarde que se da para que después se empiece a bajar nuevamente la carga. Es decir, entonces que aquí tenemos un comportamiento de nuestra instalación. Obviamente, cada planta va a tener un perfil diferente en función de su régimen de trabajo. ¿Qué beneficios obtenemos entonces con el perfil de carga? Pues básicamente un beneficio es que nos permite encontrar los valores máximos. Por ejemplo, podemos comparar la demanda contratada, si realmente la demanda registrada, qué tanto se está, digamos, haciendo, se está acercando a la demanda registrada. También podemos evaluar si es factible poder hacer una reducción de esa demanda contratada. También podemos establecer si hay equipos que operan simultáneamente, si es necesario que operen simultáneamente, o bien si existe una posibilidad de desplazarse esos equipos o procesos. También nos permite conocer el arranque de los equipos. Por ejemplo, básicamente en algunas empresas me he encontrado yo que me dicen, mire, yo tengo en secuencia mis equipos, tengo 10 motores y los arranco cada minuto o cada 2 minutos de esos motores. Ahí básicamente, ahí no nos sirve mucho porque como les digo, el tiempo de registro va a ser 15 minutos. Entonces, el valor máximo de la potencia en los 15 minutos es la que cobra la empresa o la que registra la empresa distribuidora. Entonces, como digo, aquí podemos de alguna manera decir, bueno, tal vez no desplazar cada 2 minutos, pero sí podemos tal vez desplazar cada hora o cada media hora digamos, el arranque de un proceso o de un equipo. Entonces ahí tal vez sí podemos tener ahorros en nuestra factura. Aquí, por ejemplo, tenemos una carga pico, la misma que vimos anteriormente, pero ampliada la parte de pico únicamente, aquí entre 7 de la mañana y 12 horas. Ven ustedes ahí en la flechita más o menos el valor pico que ocurre, digamos, casi alrededor de las 8:30 de la mañana. Entonces ya podemos tener valores más exactos del comportamiento de nuestra instalación. También le damos el análisis perfil de carga, nos sirve también para determinar los valores mínimos. ¿Qué condiciones se dan cuando tengo valores mínimos de carga? Podemos determinar, por ejemplo, a qué horas ocurren los mínimos y si se justifica que esos valores mínimos se den a esa hora. Por ejemplo, podemos establecer si algún equipo que debería estar apagado se quedó funcionando. Yo me he encontrado, quizás en industrias no, pero sí en centros comerciales donde todas las luces se quedaron, es decir, han apagado, pero las luces de una tienda se quedaron encendidas. Entonces, con la carga mínima nos permite, al analizar el perfil, establecer si realmente la carga que tenemos se justifica o no. Aquí es importante también tomar en cuenta que usualmente a las horas de madrugada, cuando las cargas son mínimas, el voltaje se eleva y entonces si tengo cargas trabajando, entonces voy a tener un consumo más alto de energía. Recordemos que la potencia o la energía básicamente va a ser el producto del voltaje por la corriente por el tiempo. En el caso de la energía, entonces básicamente si tengo un valor de voltaje más alto, voy a estar consumiendo más. Si por ejemplo tengo un sistema que consume 120 voltios, pero en horas de la madrugada el voltaje sube a 130 voltios, entonces, y tengo equipo prendido, entonces voy a estar consumiendo más energía, más potencia. Aquí, por ejemplo, vemos el análisis de lo que sería el perfil de carga ya agrandado de lo que en carga mínima. Aquí tenemos una flechita, aquí tenemos un pico cerca antes de las 3 de la mañana, entonces podemos investigar ese pico a qué se debe, si realmente es normal o no es normal. Conociendo eso, podemos entonces ya de alguna manera tomar medidas para reducir nuestra factura mensual. Otro de los beneficios que nos da, pues básicamente va a ser
conocer a la hora del cuál va a ser nuestra demanda durante el periodo pico, no de nosotros, sino del sistema. Es decir, si por ejemplo el pico ocurre usualmente entre 6 a 10 de la noche, vamos a encontrar entonces de que podemos conocer con el análisis del perfil de carga si nuestra instalación tiene una alta participación o no en ese horario, porque eso nos va a determinar de alguna manera si la empresa distribuidora o comercializadora nos va a poner en una tarifa de pico, que va a ser más cara que una tarifa fuera de pico. El otro aspecto también es, nos permite registrar el nivel de carga de equipos y dispositivos. Por ejemplo, podemos medir cuál es la carga que tiene el banco de transformadores. Y entonces vamos a establecer ahí si la carga es aceptable o si es muy baja, o bien si estamos ya llegando a nuestro pico que nos permita de alguna manera tener que cambiar la capacidad de transformación. También nos permite, conociendo el perfil de carga, también nos permite, vamos a anticiparnos a probables salidas forzadas. Si yo sé que metiendo, por ejemplo, 4 procesos, voy a exceder mi demanda, mi capacidad del breaker, del interruptor principal, entonces obviamente no lo voy a hacer. Pero entonces sí puedo ir viendo con el perfil básicamente hasta dónde puedo llegar antes de tener algún problema. También lo que es, como digo, en este caso, pues al tener una carga típica, una monitorización nos va a permitir, digamos, manejar más eficiente nuestra carga. Esta curva, ese perfil o esa curva típica que llamamos benchmark, de alguna manera nos va a permitir detectar anormalidades. Nosotros sabemos cuál es nuestra curva y si un día tenemos una distorsión de esa curva, tenemos que investigar por qué. Y en términos generales nos va a establecer digamos, si es alguna falla o qué pasó, ¿verdad? Pero es importante entonces tener muy, muy en claro cuál es nuestra curva típica de consumo o cuál es nuestra curva benchmark en este caso. El análisis de perfil de carga nos sirve también para poder evaluar fuentes de generación. Si, por ejemplo, yo estoy evaluando instalar sistemas fotovoltaicos, pues entonces me va a interesar saber cuál es el comportamiento de mi instalación en horas de luz. Si estoy hablando de 8 de la mañana a 4 de la tarde, entonces saber eso cómo se está comportando. Entonces eso lo puedo hacer teniendo un conocimiento del perfil de carga. Y aquí, básicamente, para concluir esta estrategia, pues básicamente les doy un pequeño formulario que tiene varias columnas, equipo, kilovatios, hora de arranque, hora apagado, que nos puede servir como, digamos, para ir iniciando un registro de cómo funcionan nuestros equipos y luego en base a eso, pues, ver si es factible hacer cambios para mejorar nuestra tarifa, nuestra tarifa eléctrica en ese sentido. Pero aquí, como digo, es un formulario que es muy sencillo de usarlo y es bastante, digamos, útil ya en la realidad. Bueno, la quinta estrategia es lo que se llaman las tarifas diferenciadas o tarifas horarias. Esas no en todos lados están, pero con el tiempo se van implementando en cada uno de los sistemas, al menos de nuestra región. Básicamente, la tarifa diferenciada consiste en una discriminación del precio de la energía según la hora. Tenemos en cuenta que el menor precio ocurre cuando hay menos demanda, usualmente en horas nocturnas, horas de la madrugada. En este caso, la energía va a ser más barata. También tenemos que la energía más cara va a ser aquella durante el periodo pico. Por consecuencia, digamos, trataremos de reducir nuestros consumos en ese periodo pico. Si nosotros tenemos muchos procesos con la discriminación de precios, pues básicamente encontramos en función de las horas, los precios de las energías cambian como lo hablamos. Y entonces el precio más alto es a la hora pico, el precio más bajo es en madrugada y precios intermedios en horas diurnas, que obviamente dependen de cada sistema a qué horas ocurren estas situaciones. Lo importante entonces cuando hablamos de tarifas diferenciadas o tarifas horarias es que su implementación sí requiere que se tenga una medición secundaria y una monitorización constante. Es decir, que tenemos que no conformarnos solo con el medidor que nos pone la
la distribuidora, sino que tenemos que tener dentro de nuestra instalación, en varios puntos, tener medición secundaria y monitorearla constantemente para poder aprovechar esas demandas horarias. Y estas tarifas diferenciadas, por lo general, se van a aplicar a consumidores que tienen cargos por potencia. No vale la pena aplicarle en consumidores que solo se les cobra kilovatio hora, como podría ser un consumidor residencial, sino que va a ser interesante aplicarlas cuando son usuarios que tienen cobro por potencia. El beneficio entonces de las tarifas diferenciadas, como digo, no solamente es para el usuario, el consumidor, que al desplazar sus procesos a horarios de energía más barata va a ahorrarse energía, sino también es un beneficio para los generadores, para la oferta, porque ellos van a poder entonces evitar introducir plantas más caras, deficientes, y entonces, como digo, al final es una ganancia para todos. Sin embargo, tiene algunas pequeñas desventajas. Primero que todo, que es el hecho de que si estamos hablando en plantas y hacer traslados de procesos, no necesariamente, aunque nos bajemos el costo de la energía, puede implicar otros costos adicionales, por ejemplo, horas extras, turnos, o a veces restricciones de operación. Hay algunas plantas que pueden estar en áreas que se mezclan con zonas residenciales, entonces obviamente esas no van a poder estar trabajando en turnos nocturnos, ¿verdad? Porque van a molestar a los habitantes que están aledaños a la planta. Entonces, como digo, son variables que se tienen que considerar, no solamente de trasladar el proceso, sino tenemos que implicar que otros costos conlleva ese traslado. Y también, ya dependiendo de las tarifas, hay algunos distribuidores que a veces tienen sus tarifas conformadas, que la demanda pico que cobran la van a hacer no la demanda máxima registrada, sino que la demanda máxima en la hora pico del sistema. Entonces, eso ahí a veces pues distorsiona un poquito el uso de las tarifas diferenciadas. Aquí, por ejemplo, tenemos en el caso A, tenemos unas flechitas donde los picos sí se pueden desplazar. Tenemos un margen, habría que evaluar si eso es factible hacerlo, pero tienen ustedes 3 flechas, las cuales permiten, digamos, desplazar la carga. Habrá que ver, obviamente, en detalle si es factible hacerlo, pero que existe esa posibilidad, sí se puede hacer. En cambio, en este caso, en el ejemplo B, aquí la carga es casi constante, entonces aquí no podemos hacer mucho desplazamiento a tarifas horarias porque casi todo el tiempo se va a estar trabajando, entonces no voy a poder hacer ningún desplazamiento y por consecuencia no voy a poder aprovechar bien lo que serían las tarifas horarias. Bueno, ya con eso, casi por terminar, vamos a hablar un poco de la estrategia, la sexta estrategia, que es el manejo de la demanda. Este manejo de la demanda, lo que se trata es de ver la flexibilidad de poder trasladar la demanda o la carga o la potencia, como le queramos llamar, a diferentes horarios. Aquí, independientemente de si tenemos tarifas horarias o no. Entonces, como digo, su propósito va a ser reducir el consumo de potencia, trasladando las cargas a diferentes horarios. Básicamente se requiere aquí identificar qué tan flexibles son las cargas para hacer esos traslados. Y aquí hablamos de que una carga flexible va a ser aquella que puede ser trasladada, modulada o alargada o interrumpida en el tiempo sin afectar la calidad del producto ni el proceso de producción. Es decir, que tengo que evaluar si un proceso puede suspenderse, puede hacerse a otra hora o bien puede hacerse más despacio. Y si eso no me afecta, digamos, la calidad del producto. Si eso no me afecta, vamos a decir que es una carga flexible, y si no, que no va a ser una carga flexible. A esta acción de traslado, modulación o interrupción se le conoce como activación. Entonces, ¿cómo podemos hacer para establecer el potencial de flexibilidad que tenemos en la producción de una planta?
Bueno, básicamente tenemos que considerar en primer término el costo marginal de activación. Es decir, se refiere a qué tanto nos cuesta hacer esa activación. Esto es lo que se llama economía de escala. Que si realmente puedo suspender, puedo alargar o bien puedo trasladar un proceso en función de esos costos, entonces, ¿qué valores tienen? Entonces determino si puedo hacerlo o no. Esto de alguna manera me orienta a, ¿es posible bajar el nivel de producción? ¿Si se puede o no se puede? ¿Si producir menos encarece el producto o no? O sea, son variables que de alguna manera tengo que tomar en cuenta. Si, por ejemplo, no me encarece producir menos, voy a decir que esa carga, ese proceso es más flexible que si tengo otro que sí me encarece. El otro aspecto que consideramos también es la capacidad de almacenamiento bodega. Es decir, qué tanto afecta el costo de activación a la capacidad de almacenamiento del proceso. Por ejemplo, si yo tengo un cuarto refrigerado y lo ocupo solamente un 20%, eso me va a encarecer el costo del almacenamiento o no. Eso es lo que tengo que ver. Si, por ejemplo, tengo que es un cuarto refrigerado, que todo el cuarto tiene que estar hacia determinada temperatura, independientemente del nivel de ocupación que tenga ese cuarto, entonces vamos a decir que entonces va a ser una carga poco flexible, ¿verdad? Ahora bien, si es una bodega donde no tiene aire acondicionado, sino que simplemente voy almacenando ahí mi producto, pues puede ser entonces que eso no tenga mayor costo y entonces voy a decir que eso sí es flexible. El otro aspecto también a considerar es el tiempo de reacción, es decir, qué tan veloz es la actividad. Dicho de otra manera, estamos considerando qué tanto tiempo nos toma poder hacer un proceso de parar y arrancar después de tomar la decisión de hacer la activación. Si el tiempo es poco, vamos a decir que ese proceso es flexible. Ahora, si no es poco tiempo, vamos a decir que es muy lenta. Entonces, esos son aspectos que nos van de alguna manera a dar criterio de qué tanto puedo hacer mi traslado de carga, mi suspensión de carga o bien mi alargamiento del proceso que estoy trabajando. Me refería a la duración de la activación. Si digo que tanto tiempo me toma hacer la activación, es importante para determinar si mi carga es flexible o mucho. Si es muy largo el tiempo para hacer esa activación, o sea, ese traslado, ese alargamiento del proceso, o bien esa suspensión del proceso, me lleva mucho tiempo, voy a decir que entonces es un proceso poco flexible. Si es muy rápido, entonces voy a decir que es bastante flexible. Ok, otro aspecto importante también es la frecuencia. ¿Cuántas veces se puede hacer la activación en un periodo? Es decir, que si la activación es muy larga en el tiempo, entonces no va a ser flexible. Si, por ejemplo, yo necesito parar un proceso, pero parar ese proceso va a implicar 2, 3 horas, entonces voy a decir que entonces su frecuencia es mala y entonces no es un proceso flexible para poder hacer la transferencia de cargas. El otro aspecto también importante es el volumen de flexibilidad, es decir, que tan importante es que yo cumpla con lotes mínimos de producción. Si, por ejemplo, yo tengo un proceso que involucra hacer piezas de un producto como mínimo, entonces eso me va a determinar si realmente puedo hacer flexible o no ese traslado de carga o esa suspensión de carga. Entonces también es importante tomar en cuenta si estoy restringido a trabajar con lotes mínimos, entonces eso me va a dar un criterio sobre la flexibilidad de trasladar la carga. Y el último, pues es un aspecto muy importante, es qué impactos puede tener el proceso, impactos técnicos puede tener en el proceso de las acciones de flexibilidad. Es decir, si yo sé que alargar un proceso me va a afectar otros procesos dentro de mi sistema de producción, entonces vamos a decir que es un sistema poco flexible.
Y si es poco flexible, entonces no puedo hacer un traslado de carga. Entonces, al final, podemos decir que esto se logra por medio de una auditoría de flexibilidad de cargas. Es decir, que los elementos que hemos hablado anteriormente del impacto del proceso, volumen, almacenamiento, duración, etcétera, considerando todos esos elementos, nos va a determinar si realmente yo puedo hacer un traslado de cargas de mis procesos. Y esa flexibilidad, pues al final lo que se trata es de manejar la demanda, es decir, de poder reducir la demanda en un momento dado. Pero eso, como digo, no se va a hacer siempre posible porque va a depender de qué tan flexible es esa demanda o no, o ese proceso, mejor dicho, digamos, para poder cambiarlo o no. Entonces, eso es lo que nos va a determinar entonces en la medida en que yo pueda reducir mi nivel de demanda y por tanto mi nivel de factura. Bueno, ya casi concluyendo, unas cortas conclusiones y recomendaciones. Primero, como digo, se debe hacer un esfuerzo o ser más exigente con los diseñadores de las instalaciones para que las cargas realmente esperadas correspondan a las cargas reales. Ya no podemos darnos el lujo de decir, mire, póngale un transformador de 10 megavatios, aunque esté cargado un 30%. Eso va a significar plata. Ya no voy a tampoco a darme el lujo de decir, miren, póngale 2 sistemas de bombas para la planta de tratamiento. Si quizás esas las puedo reducir a través de algún variador de velocidad o qué sé yo, entonces eso, como digo, es importante considerarlo. Tenemos que exigir más a los diseñadores. La otra parte importante es contar con una red de medición y monitorización. Es decir, que si yo tengo todos estos parámetros a tiempo, pues de alguna manera me van a permitir poder ver qué estrategia hago y cómo hago para poder reducir mi factura mensual. A veces mucha gente cree que es solo gastar plata al instalar una red de medición, pero la verdad que no. El proceso debe ser de alguna manera para tener mejor control y con el control vamos a tener más ahorros. Esto también está relacionado un poquito con la parte de las estadísticas. Es importante también acostumbrarnos a tener estadísticas adecuadas dentro de nuestras plantas. Tenemos que tener registros porque eso nos va a permitir de alguna manera tomar mejores decisiones. Y como digo, para concluir, las estrategias no deben de considerarse como recetas ni de alguna manera considerarse separadamente, sino que dependiendo de ellas y el momento que se estén aplicando pueden ser compatibles, porque al final lo que todo se busca es reducir los picos de demanda, reducir energía y por tanto reducir el monto de la factura.